Muy buenos días. Bienvenido nuevamente a todos a nuestro webinar Certificación WELL, un camino hacia el bienestar de los usuarios por parte de B100 Arquitectos. Les damos la más cordial bienvenida a una de nuestras sesiones que estamos organizando con muchísimo gusto de parte del Salvador Green Building Council. Mi nombre es Diana Guerra y en esta ocasión pues le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada especial. También primero agradecerles el apoyo a nuestras actividades y extiendo la invitación para que estén pendientes de todas nuestras redes sociales, nuestros correos electrónicos para estar al tanto de nuestros contenidos, actividades y también de cómo pertenecer a la comunidad transformadora para la construcción sostenible. En esta ocasión, pues vamos a presentar a nuestra keynote speaker del día de hoy, a la arquitecta Heidi de Cienfuegos. Vamos a presentar parte del perfil de Heidi. Primero, pues comentarles que ella es arquitecta con maestría en arquitectura bioclimática, diseño de interiores y administración de empresas, primeros profesionales en acreditarse LEED en El Salvador. Ellos tienen más de 11 años de experiencia tras sus especializaciones en Europa y Estados Unidos y fundó junto con Rafael Cienfuegos la firma de B100 Arquitectos. Es un estudio especializado de arquitectura bioclimática y diseño sostenible, llevando a cabo proyectos con certificaciones en construcción sostenible como LEED, EDGE, WELL y dirigiendo más de 20 proyectos de sostenibilidad en la región, así como proyectos que han recibido galardones. Entre ellos destacamos el primer LEED Platinum de El Salvador y también como uno de los proyectos que tiene mayor puntaje de la región. Ellos son miembros fundadores del Consejo de Construcción Sostenible de El Salvador o El Salvador Green Building Council y actualmente también están trabajando como profesores de LEED Lab en la Universidad Don Bosco, de Arquitectura Bioclimática en la Universidad José Simeón Cañas y forman parte de los primeros LEED Faculty del país. Parte de la misión tanto de Heidi como de Rafael como de 100 arquitectos es de crear espacios saludables, eficientes y estéticos que tengan un balance y armonía con la naturaleza, tanto como para las empresas y sus usuarios alrededor del mundo con una conciencia ecológica. Así que agradecemos a Heidi por acompañarnos en esta ocasión y pues le cedemos el micrófono y la presentación a ella para que pueda dar inicio a nuestro webinar. Muchas gracias, Diana, por la introducción. Siempre me da un poquito de pena oír todas las cosas que hacemos, pero siempre emocionada de poder compartir esta pasión que nos mueve desde hace mucho tiempo y como les decía, ¿verdad? Es algo súper importante para nosotros y como decimos, nuestro ADN es la sostenibilidad en todo sentido. Y un poco de lo que ya mencionó Diana era comentarles en números un poco lo que hacemos y dónde estamos. Sí, tenemos el primer LEED Platino de El Salvador en operaciones y mantenimiento y con mucho orgullo poder decir de que es el más alto de la región, pues sí, conformadísimo por el USGBC. Y nos encanta, obviamente, el reconocimiento del el logro de tanto esfuerzo, pero es más que todo el proceso el que nos fascina, el trabajar con la gente, el educar y aprender de todos, que es súper importante, ¿verdad? Entonces, una de las cosas cuando hablábamos de poder compartir con ustedes era hacerlo en un día súper especial para nosotros también, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, en donde tenemos no solo que recordar y en el marco en el que estamos viviendo con todas las lluvias y esto, que estar unidos va a ser la diferencia de aquí en adelante. Y una de las cosas que podemos realmente aprovechar es todo el conocimiento que sí ya se tiene, pues entonces queríamos compartirlo con ustedes este día. Entonces, les quería comentar qué es WELL. Ese es el primer paso, ¿verdad? Que es un estándar de construcción y a nosotros nos encanta porque está basado en el bienestar de los usuarios. Pero ¿por qué escogimos este tema dentro de tantos que tiene realmente la construcción sostenible? Y es porque el mundo dio un giro de la noche a la mañana. Todos estamos experimentando todavía
este golpe, ¿verdad? Aunque ya pasaron varias semanas, pero todavía estamos en esa transición y de sentir en carne propia lo que nos vienen diciendo desde hace mucho. El medio ambiente está cambiando, lo estamos cambiando y tenemos que hacer acciones, pero dentro de todo esto venían el montón de preguntas, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Todo es territorio desconocido, sobre todo de que nunca habíamos tenido tanta información o tanta exposición mediática para entender estas cosas. Entonces tenemos muchas interrogantes. ¿De dónde viene? ¿Cómo hacer? ¿Qué va a pasar en realidad? Todas las cosas fueron cambiando, el mismo valor de las cosas, las prioridades cambiaron. Ahora tiene mucho más valor el alcohol gel, las mascarillas, los precios que han llegado las mascarillas aquí es exagerado, ¿verdad? Y también los potenciales de negocios han sido diferentes. Hemos estado encerrados ya desde hace un par de días, entonces sí hay una diferencia, ¿verdad? Todo nuestro ecosistema financiero de actividades está cambiando. Las respuestas que vamos a tener van a ser diferentes. Esto fue una película en los 80 en donde ya hacían este tipo de exploraciones de qué va a pasar de aquí en adelante o en un futuro donde toda la contaminación llegue a niveles que no podamos manejar. Entonces, se vuelve a abrir pronto la economía y empiezan a salir nuevas ideas de distanciamiento y diferentes cosas. Permítanme un segundo. Quiero ver, perdón, los mensajes, Diana, no me estaban llegando bien. Quiero ver. Ok, no, perdón, creí que era algo de que no se me oía, pero espero que todos me estén escuchando bien. Entonces, vamos a tener que ser creativos y ver cómo nuestro mundo va a cambiar y realmente evaluar qué es lo que debe seguir y no. Siempre hemos hablado de la sostenibilidad, es un trinomio donde están las personas, el planeta y quieras o no también lo económico, eso nos da una sostenibilidad. Nosotros le agregamos un elemento adicional que es realmente el amor. Es una dimensión diferente del amor por las personas, amor realmente por el planeta y amor también por la economía, ¿verdad? Que es lo que nos mueve a todos, pero sin ese componente no podemos tener una real convivencia y una sostenibilidad a largo plazo. Entonces, ¿pero qué define el bienestar de las personas? Porque para mí una de las cosas importantes, me encanta la arquitectura, me encantan los espacios que se vean bonitos, pero si las personas no lo pueden usar y no se sienten bien en ellos, ¿cuál es el sentido realmente de todo esto? Entonces, al pensar qué realmente es bienestar o salud, tenemos claro que un gran porcentaje es el ambiente físico y social que tenemos. Entonces, otro factor muy importante es el estilo de vida, nuestro comportamiento, de cómo nos cuidamos y un porcentaje también es la genética, que ahí, por más que querramos, no podemos hacer mucho cambio, que digamos, ¿verdad? Pero en lo demás sí. Y probablemente el cuidado médico o nuestra salud en ese sentido no tendría que ser tan grande si nuestro medio, tanto físico como social, y nuestro comportamiento no estuviera tan degradado, ¿verdad? Entonces, ya entrando a lo que es well, porque muchas veces, y es con lo mismo con eficiencia, te dicen, bueno, y con todo lo que es sostenibilidad, uno de los problemas más grandes es qué realmente y cómo realmente lo estoy midiendo. Entonces, eh, aquí entran estos sistemas de evaluación que por eso nos apasionan, nos da una estructura. Igual realmente es para las personas. El centro es completamente las personas. Es un estándar que concentra justamente en la salud y el bienestar de las personas en ese espacio, ya sea edificio, oficina, casa, etc.
y es una aproximación realmente holística, lo que es salud del medio ambiente construido, y toma muchas cosas en cuenta, el comportamiento, la operación y definitivamente el diseño. Entonces, ¿de dónde salió Well? No es de, yo creo que tal vez es así, no. Ha sido una colaboración entre médicos, científicos y profesionales de la industria líderes. Y fue una investigación y un trabajo de 7 años que ha concluido en este estándar, y donde hay muchísima integración de la investigación científica y médica con la bibliografía de la salud ambiental. Perdón. Entonces, Well se lanzó en octubre del 2014 y se mantiene en una constante revisión, y como lead siempre hay actualizaciones. Ya ahorita está ya la versión 2 de Well. Yo les voy a presentar lo que es la versión 1, que es con lo que se inició, porque todavía se pueden certificar proyectos con esta versión. Entonces, ¿qué te da el estándar de Well? Te da un modelo de diseño y construcción para integrar las características, ¿verdad? Porque muchas veces te dicen, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Por dónde? ¿Y cómo empiezo? Se oye bonito, pero ¿por dónde agarro esta cosa rara, verdad? Te da una estructura clara y se basa definitivamente en el desempeño para medir todo el impacto que podamos tener, pero sobre todo cómo impacta lo construido en la salud humana, que es la clave, ¿verdad? Entonces, si se fijan, es un complemento perfecto, y a nosotros nos encanta porque complementa exageradamente bien lo que es LEED. Algo que tenemos que tener claro es, después de muchos estudios, se ha visto que el 90% de nuestro tiempo pasamos en espacios interiores. 90%. Obviamente aquí en El Salvador seguiremos un rato más en interiores, y ahorita el impacto es mucho más que 90%, pasamos el 100%, si es que no podemos salir a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Pero durante la cuarentena nos hemos dado cuenta cómo nos afecta el espacio realmente en esto, ¿verdad? Entonces, si medimos que en realidad tenemos el 90% de nuestro tiempo en estos espacios, ¿por qué no tenerlos adecuados para nosotros? Independientemente de cómo sea el espacio, debe de ser bueno para nosotros. Yo soy de las que sufro un montón cuando entro a espacios donde hay moho. Empiezo a estornudar y soy como un radar de moho, porque en realidad me dan alergias grandes, y muchas veces no nos damos ni cuenta de dónde vienen todos nuestros padecimientos. Entonces, en los edificios, independientemente, tenemos que como esté adecuado un espacio, va a afectar, y más si pasamos tanto tiempo dentro de un espacio interior, ya sea en la casa, el trabajo, donde compramos, donde vamos a divertirnos, todos son espacios interiores. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Y la idea de Well es liberar el potencial humano. O sea, que el edificio realmente apoye a lo que es nuestro potencial y sea adecuado para nosotros, porque muchas veces se nos olvida a varios diseñadores de que la gente tiene que usar esos espacios y debe de ser productiva en ellos. Entonces, todas las tendencias, y más ahora ha sido como más claro, de que nuestros espacios deben de estar adecuados. Entonces, la industria del bienestar es la próxima industria trillonaria. Ahorita nos han dado un wake-up call grande de que si no estamos bien de salud, todo nos va a afectar muchísimo más. Entonces, no lo decimos, no solo tenemos que creerle a los científicos o los diferentes economistas que hablan sobre esto, sino ya lo vivimos, ya lo vimos de primera mano, y hay mucha gente sufriendo esas consecuencias que no queremos que sea así en el futuro, ¿verdad? Entonces,
el diseño y los espacios deben de incentivar este comportamiento saludable. Es decir, no es que todos tengamos que volvernos súper atléticos y hacer maratones, que yo admiro quienes lo pueden hacer. No creo que en mi futuro muy cercano esté eso, ya que todavía mi pequeñita no me da mucho tiempo para eso, pero es, es cuidarnos y tener una visión clara de cómo hacerlo y definitivamente que los espacios en donde nosotros desarrollamos nuestras actividades realmente estén adecuados para eso. Entonces, en el 2015 se dio este reporte de salud, bienestar y productividad en las oficinas. Es del World Green Building Council. Hacen muchísima recolección de información y esto nos da sustento. O sea, no es que nos lo estamos inventando, sino que tenemos datos que realmente soportan todo este caso. Entonces, algunos de los resultados que se encontraron en este estudio, que fueron, no me acuerdo cuántas empresas que se entrevistaron, que se hicieron muchísimas pruebas, y entonces y una de las cosas súper importantes, por ejemplo, en LEED, que te piden es hacer un seguimiento y seguir compartiendo la información. ¿Y por qué es importante? Porque te da bases para después analizar cuál fue el impacto que tuvo todas esas medidas, eficiencia y de medio ambiente y de construcción y de estar separando la basura y todo eso. ¿Cuál fue el impacto que se tuvo de todas estas acciones en la gente, en el edificio, en la economía, para realmente ver cómo ajustarlo en el futuro y cómo hacer las cosas mejores? Entonces, si se fijan, los ocupantes, los resultados en la salud de los ocupantes, muchos sufrimos de dolores de cabeza, el estrés, daño visual, irritaciones cutáneas, infecciones, fatigas. No sé a cuántos no les habrá pasado que después del almuerzo están cabeceando, a veces es por cansancio, pero muchas veces es porque el aire dentro de las oficinas está tan cargado de CO2 que nuestro cerebro está diciendo, apagate, ya no más, tenés que descansar, estás en un ambiente no adecuado. Hay muchas otras quejas físicas, dolor de espalda, otras afecciones graves son hasta cardiovasculares, ¿verdad? Entonces la percepción de la salud y el bienestar de los ocupantes es bastante importante, porque una cosa es lo que tenemos de resultados, pero otra es qué es lo que nosotros percibimos. Y las organizaciones también ven mucho que el ausentismo, porque si la gente se enferma, hay ausentismo o hay presentismo, que es solo estar ahí calentando la silla y sin efectividad. De ahí hay costos médicos, quejas físicas, quejas médicas y poca eficiencia en todo lo que se está haciendo. Entonces, lo que ellos dicen es invertir en las personas para obtener el mayor retorno de la inversión. Porque nuestras operaciones muchas veces esos son datos de Estados Unidos, pero el 90% de los gastos de una empresa es en salarios y beneficios. Entre ellos, muchas cosas como cuando se enferman, tener que pagar no me acuerdo ahorita el término, pero sí el que no está en presente, ¿verdad? Tiene un costo de no avanzar, pero también tienes que aportar la parte de que no están ahí y tiene costos grandes. Entonces, en todas estas encuestas que se han hecho, el 90% de los empleados ha admitido que su actitud ante el trabajo se ve afectada negativamente por la calidad del ambiente de trabajo. Y es que nos pasa a todos y muchas veces ni lo hacemos consciente. Ir a un lugar donde vas a estar encerrado y está feo, huele raro, o tenés el sonido del aire acondicionado porque pusieron justamente atrás el condensador o el evaporador y está todo el día, o sea, te va a molestar y obviamente no vas a ser efectivo. Entonces, también se ve que
cuando más hablamos de este tipo de beneficios y cosas que podemos tener, las viviendas también requerimos que sean saludables. Bueno, pongamos ahorita el ejemplo en la cuarentena. ¿Cuántos realmente, y más ahora con lastimosamente que estamos viviendo esto de las inundaciones, podemos ver cómo las decisiones que hemos tomado en el pasado no han sido las correctas? La forma de hacer urbanismo, la forma en que estamos sacándole provecho a la tierra, no es el más adecuado. Pero cuando los consumidores están más conscientes de cuál es eh, su beneficio, pueden decidir más. Uno de consumidor tiene un poder exagerado con su dólar. Entonces, si nosotros no compráramos casas que no fueran poco saludables, entonces también el mercado nos lo estuviera proponiendo. Entonces ya en otros países hay porcentajes donde hay más gente que está viendo y con la edad se dan cuenta de que las casas deben de estar hechas para nosotros y pensando en nuestra salud. Entonces, Well está totalmente ligado a la sostenibilidad. Siempre he tenido un poco de eh, conflicto con el término sustentabilidad que ocupan en México, pero es más ver la interacción de estos, ¿verdad? Realmente Well es un complemento para mí muy importante. Nosotros en nuestros proyectos, aunque no buscamos la certificación Well en muchos, nosotros sí incorporamos estas cosas porque son muy básicas, a veces no son tan complicadas, pero tienen un impacto tan grande en la sostenibilidad, porque muchas veces pensamos más en que sea súper eficiente, que sea las luminarias LED y que tengamos el menor consumo de agua, pensando en los costos, que es la otra parte del trinomio, pero ¿y dónde queda la gente? ¿Dónde está cuando perdemos el foco de para quién estamos diseñando y quién va a usar los espacios, no es realmente sostenible? Entonces, Well es un súper complemento de LEED y muchas veces el siguiente paso después de LEED es Well. Se complementan en muchas cosas y ya vamos a ver las categorías y todos los procesos en donde pueden tener mucha interacción y nosotros estamos súper emocionados porque ahorita precisamente estamos diseñando un centro de salud que va a tener todas estas cosas. Probablemente después los convencemos de que vayan hacia la certificación Well, pero ya van a tener todas estas diferentes estrategias incorporadas dentro de algo que realmente es para un centro de salud, ¿verdad? Entonces va a estar en armonía con el medio ambiente, pero pensando totalmente en las personas. Un poco de dónde son las instituciones que velan por esto. El Instituto Internacional de Well es el que ha hecho toda la investigación y todo, pero ha delegado en el Green Business Certification Inc. todo el proceso de revisión de todo y cumplimiento de los estándares para que sea un tercero totalmente independiente que hace la verificación. Well es un poco diferente a LEED para los que han tenido oportunidad de ver sobre la certificación o ver de sistemas de evaluación, porque sí hay una verificación en sitio de todo. Entonces hacen mediciones, hacen muchas evaluaciones, pero con el fin de realmente dar una certificación o un aval de que se está cumpliendo todo esto. Y el proceso de certificación es bien en sí, ya cuando es la certificación es registrarse, hacer todos los requisitos de documentación, verificación del desempeño, que esas es todas las diferentes mediciones, test que se hace al agua, al aire, y luego te dan la certificación y puedes recertificar cada 3, 4 años. Entonces, pero lo que va antes de registrarse es tener todos los conceptos claros del diseño.
de los principios y cómo adecuar los espacios para cumplir con esas normativas. Entonces, y el diferenciador más grande de WELL es las evaluaciones que hacen, la verificación del desempeño. Todo es hecho in situ. Entonces hay diferentes niveles de certificación. Aquí solo tenemos plata, oro y platino. Y también es un sistema de puntaje. Y lo que obtenemos después es una etiqueta nutricional del edificio. Entonces te da una transparencia de la calidad del ambiente que está construido. Y ya vamos a ver las diferentes, aquí no son categorías, se llaman conceptos los que tienen definidos. Y son el aire, el agua, la nutrición o alimentación, la luz, el estado físico o fitness, el confort o comodidad y la mente. Si se fijan, hay muchas similaridades con lo que es LEED, pero sí tenemos una incorporación más holística, es decir, ves completo al ser y lo que ves es comportamiento, cómo operas tu edificio y cómo está diseñado. Entonces, todo tiene una interacción, no es lineal. También nuestro comportamiento va cambiando. Ahora, después de todo esto de la pandemia, cuando por fin pase, también nuestro comportamiento no va a ser igual y se está adaptando. Y estos sistemas de evaluación están bajo revisión y se van a adaptar a las nuevas necesidades que vamos a estar teniendo. Entonces, todas las características de WELL han salido de ver cómo cada una de estas estrategias de diseño, lo que escogemos como materiales, cómo cada una de nuestras actitudes afectan los diferentes sistemas del cuerpo humano. Los regreso un poquito a cuando en el colegio veíamos el sistema cardiovascular, el digestivo, el endocrino, el inmune, el integumentario, que para mí fue algo, yo no lo había visto, realmente es la piel, el pelo, las uñas, o sea, y es impresionante ver cómo se relacionan cada uno de estos 102 que no son créditos aquí, se llaman features of optimizations, que son optimizaciones de la construcción. Pero también vemos la parte muscular, lo nervioso, el sistema reproductivo, lo óseo, el urinario. O sea, sí es algo holístico, es completo. Y eso es lo que quiero que les quede claro. Cuando hablamos de aire, y es uno de los más, como más cargados del sistema de evaluación, porque tenemos 29 diferentes elementos que se evalúan en este. Entonces, la calidad del aire es súper importante. En LEED o en otros sistemas de evaluación vemos que realmente se esté teniendo una eficiencia energética para la calidad de aire que estamos teniendo. Esa es la relación. Pero ¿qué tipo de filtrado vamos a tener? ¿Qué materiales vamos a utilizar para realmente mantener y garantizar esa calidad del aire? Son súper importantes. Entonces, y más ahora lo hemos visto, ¿verdad? Lo que respiramos, todos los virus y todas las bacterias que hay a nuestro alrededor en los edificios que actualmente han pasado cerrados y no hay una buena ventilación y los sistemas de aire acondicionado no han tenido un mantenimiento adecuado, han tenido moho alrededor de todo lo que son muebles y todo. Entonces podemos ver que todo ese aire y todo eso ha estado dando vueltas y nosotros lo respiramos. Los que sufrimos un poco más de este tipo de afecciones respiratorias o que lo hemos hecho en el pasado, nos damos más cuenta o estamos más listos a ver este tipo de cosas. Pero hoy todos vamos a tener que fijarnos, andamos con mascarillas porque pues sí, en el aire, en la calidad del aire que tenemos, podemos ver
que la salud y el bienestar está muy ligado a esto. Entonces, como les mencionaba, dentro de esta categoría o concepto, se ve lo que es también el nivel de humedad, el mantenimiento que le damos, protección de diferentes fuentes y los procesos y tener ventilación adecuada. Entonces, las mejoras frecuentes de productividad entre el 8 y el 11 se ven totalmente ligadas a una mejor calidad del aire. Eso no es sacado de la manga, es realmente datos que se han hecho de medición para saber que en realidad sí hay una mejora en productividad porque la calidad del aire es mejor. En escuelas, por ejemplo, la efectividad de los alumnos es mucho mayor cuando la calidad del aire es adecuada. Las notas mejoran, hay mejor ambiente. Entonces, sí podemos ver que hay una relación directa. Entonces, la concentración es 2 a 5 veces mayor en interiores cuando la calidad del aire es mejor. Entonces, ¿cuáles son las fuentes que nos preocupan de tener para la calidad del aire? ¿Verdad? La ventilación adecuada es el 52%. La contaminación en el interior del edificio es un 16%. La contaminación del exterior del edificio también, porque si abrimos las ventanas y afuera está súper contaminado, también no hacemos mucho, ¿verdad? Entonces hay que tener ciertas estrategias de filtrado y de medición para saber qué calidad del aire tenemos. Contaminación microbiana, la contaminación en la estructura y fuentes desconocidas que ahora podemos ver también, que son los virus. Otro de los conceptos es agua, que aquí es la calidad del agua, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro que deben de haber controles continuos, no es solo hice una pruebita y ya, más en El Salvador cuando tenemos el montón de inconsistencias en el sistema de agua público. Y debemos de tener claro que hay diferentes métodos de filtración dependiendo de los contaminantes que se tengan. Entonces, es muy importante tener un monitoreo porque no vamos a poner un filtro que dé para todo o que sea súper amplio o poner 6 o 7 sistemas de filtrado. Eso no es eficiente. Debemos que tener el que justamente nos funciona para tener una calidad de agua. Una de las cosas adicionales a todo esto es promover que se tome agua. No es solo, bueno, tengo agua y todo, sino que dar las opciones y de recordarle a la gente de que se tiene que tomar agua. Y a todos nos pasa, por lo menos a mí, yo soy de las que me cuesta mucho estar tomando agua. Ya es algo que estoy cambiando, pero tengo que tenerlo enfrente para acordarme de estar tomando agua. Entonces hay muchas estrategias, como por ejemplo tener fuentes de agua pura suficientemente cerca o distribuidas adecuadamente en una oficina o en una casa también, para que todos los usuarios tengan accesibilidad a estas fuentes de agua y puedan hacer uso de ella. Entonces, es realmente es una preocupación mundial la calidad del agua y realmente estamos viendo. Yo justamente ayer estaba pensando con toda esta lluvia que está cayendo, increíblemente, ¿por qué no estamos viendo de recopilar toda esta agua y poder utilizarla adecuadamente? Porque los ciclos hidrológicos están siendo alterados exageradamente. Tenemos autopistas que parecen ríos porque como los hemos impermeabilizado, ya no hay un lugar donde se ponga o se infiltre el agua. Tenemos proyectos que ocupan el 100% del terreno, dejando totalmente impermeabilizado todo, y creen que porque la ley te permite dar una compensación monetaria, estás haciéndolo adecuadamente o sosteniblemente, pero
nos estamos dando cuenta que así no funciona. Nuestro sistema realmente no funciona así y no debería de ser así. Deberíamos de ver más hacia cómo funcionan las diferentes especies y todo nuestro ecosistema para ver que en realidad todo tiene una función adecuada. Una de las cosas que debemos de tener claro, que el 2% de deshidratación puede afectar totalmente en nuestras tareas, sobre todo las que requieren atención, concentración, habilidades psicomotoras y de memoria inmediata, o así como la valoración de un estado subjetivo. Y se ha estimado que hasta el 80% de la población adulta de Estados Unidos realiza sus actividades diarias normales en al menos un estado de deshidratación leve. Entonces es preocupante, ¿verdad? De que tanta gente o tantos no tengamos una conciencia de la importancia del agua, y antes me contaba yo dentro de ese porcentaje. Y con esto pasamos también a lo que es la nutrición o alimentación, ¿verdad? Pero me van a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con un edificio o qué tiene que ver con diseño? En realidad tiene mucho que ver porque, como mencionábamos antes, con el agua, la disponibilidad de tener alimentos saludables también te hace comer más saludable. Es decir, si tú tenés una de esas máquinas dispensadoras que solo te van a dar cosas saturadas de azúcar o saturadas de grasa o con muchos colorantes, si te da hambre o estás estresado, vas a agarrar eso. Pero si al contrario encontrás en el cafetín de la oficina o en tu refrigeradora más cosas saludables, vas a tomar esa opción más saludable. Cuando también está identificado todo claramente y este concepto o categoría, si quieren llamarlo así, se está aplicado sobre todo a las edificaciones que tienen un servicio de darle comida a sus empleados, ¿verdad? Entonces, tenés que ver si hay las porciones adecuadas, porque una cosa es comer adecuadamente, pero ¿en qué proporción comes, verdad? Si es la proporción adecuada para tu cuerpo o si es para un hombre adulto o un hombre más joven. No deberíamos de comer todos iguales en la misma proporción. Entonces, lo que se quiere aquí es cambiar hábitos alimenticios y la cultura de la alimentación. Es súper interesante ver cómo la perspectiva va cambiando una vez estás expuesto a este tipo de conceptos. Y cuando ves más allá de lo que es alimentación, si nos ponemos a pensar, lo que ingerimos es lo que nos da la fuerza y las energías para hacer todas las actividades. Y una de las cosas que sí va ligado al diseño en este concepto es que los espacios sean adecuados para comer. Es decir, que no estés comiendo, bueno, ahora mucho más, uno encima del otro, ¿verdad? Sobresaturados los comedores, sino que pueden ser lugares abiertos, con vistas hacia la naturaleza, con señalización adecuada. Entonces, ese es un cambio de cultura que es el que se busca. Y algo que está comprobado es de que el 66% del riesgo de pérdida de productividad, el 66% está ligado a no estar saludable y de no alimentarse saludablemente. Los adultos con un mayor conocimiento en nutrición tienen un 25% más de probabilidades de consumir una dieta saludable. Entonces, información es básica en este sentido. Y entonces hay muchas cosas que se pueden hacer en este tipo de estrategias, como por ejemplo tener cocinas comunitarias, que venga alguien y te hable de nutrición, pero de una forma no tan
técnica, sino que más práctica, porque una cosa es saber que sí tenés que hacerlo más adecuado, pero ¿cómo compro todo esto? ¿Dónde lo compro? ¿Cómo hago todas estas diferentes opciones? La iluminación es clave, pero no tirada hacia la eficiencia, sino a la calidad realmente que nos da a nosotros. Entonces, está bien consumir menos energía, pero ¿qué calidad de luz estamos teniendo? Entonces, debemos de tener claro que lo que busca Well es tener un balance de luz directa de trabajo, eliminar reflejos, tener superficies que realmente tengan una reflectancia adecuada, una adecuada luz natural, un, un diseño de ventanas que no solo optimice la luz, sino que evite la transferencia de calor y evite los destellos. Que ahora que estamos trabajando más en casa, nos podemos dar cuenta que no teníamos espacios completamente adecuados para estar trabajando y los destellos a diferentes horas del día también afectan mucho y tener adecuada protección va a ser primordial, sobre todo porque la luz nos da una mejora en el aumento del estado de alerta, nos, nos da una mejor experiencia, nos sentimos más cómodos y también no vamos a tener desórdenes para dormir, porque si estamos expuestos a la misma intensidad de luz durante todo el día, estamos perdiendo lo que realmente nuestro cuerpo está acostumbrado a tener, que es el cambio de la iluminación del sol. Obviamente no ahorita que tenemos bastante nublado, pero cuando estamos, el tono de la luz durante el día va cambiando poco a poco y eso nos va diciendo, le da información a nuestro cuerpo también de saber cuándo es momento de desconectarse. Entonces la concentración en el trabajo aumenta un 15% cuando tienen vistas hacia el exterior. Cuando hay poco acceso a luz natural en los lugares de trabajo y escuelas, provoca un 26% de riesgo para la salud y la falta de luz natural se considera el principal riesgo para la salud en un lugar de trabajo por el 36% de los psicólogos y psiquiatras. Entonces, sí tiene un impacto grande y podemos ver que es algo que a tomar en cuenta. Y este es lo que les mencionaba, el cambio de la luz. Y se llama la iluminación circadiana y esto emula el ambiente natural. Ya ahora hay luminarias que durante el día tú le puedes poner un horario y va cambiando esa calidad de luz y son LED, o sea, son eficientes. Entonces, no te cansas tanto y puedes dormir mejor. Entonces, es como calibrar tu reloj biológico y a los ritmos circadianos, ¿verdad? Y evitas mucho. Los efectos directos en eso es el estado de alerta, ánimo y la capacidad intelectual. Otro de los conceptos que tenemos dentro de Well es fitness o el estado físico. Y lo que promueven estos es un diseño que promueve el movimiento, es decir, que realmente te dé una priorización a utilizar escaleras. Un ejemplo. La otra de que los pasillos sean tan agradables que te dé ganas de caminar y no solo agarrar el teléfono y con la extensión llamarle al otro. Y ahí tener programas de actividad. Una de las optimizaciones que me parece bastante interesante es de que la empresa te da, te da un beneficio del 50% del costo de lo que son estos sistemas de monitoreo de actividad física como Fitbit o los diferentes que hay, con el fin de que realmente monitoreas cuánto ejercicio estás teniendo y cuánto beneficio obtener de esto. Y uno diría, bueno, se lo van a dar y nadie lo va a usar, pero en realidad no es solo cumplir el prerequisito, sino que
o el requisito, perdón, o la optimización, sino que es crear otra cultura diferente. Se hacen grupos, hacen caminatas, excursiones, o sea, la creatividad es el límite en ese tipo de cosas. Hay algunos que han agarrado la opción de hacer maratones con la oficina, pero si vamos más allá, en Estados Unidos, por ejemplo, la idea de esto ha surgido también de las empresas de seguros. Te dan mejor premium en tu póliza de seguro de salud o del beneficio de salud si tu gente está activa. Entonces, realmente es un ganar-ganar. La gente se siente bien, hay comunidad, hay un estilo de vida más activo y saludable y también obtienen un beneficio económico que es pagar menos en lo que son los seguros. ¿Y por qué? Lo hacen las aseguradoras porque saben que si están más activos y más saludables, se enferman menos y tienen que pagar menos medicina. Entonces, ahí está donde está cómo va el engranaje de esto. Otra de las situaciones en este es también, o en este concepto de fitness, es los espacios adecuados, tener equipo adecuado, o si no se tiene suficiente espacio, por ejemplo, tener un acuerdo con un gimnasio y darles una membresía a sus empleados y verlo como un incentivo también. Para algunos funcionará, para otros no, pero cuando se da la posibilidad, puede que funcione. Entonces, nuestro ambiente definitivamente cambia la manera de que vivimos, pasamos pegados a las computadoras o a las cosas, y la inactividad física es el cuarto principal factor de riesgo de mortalidad. Entonces, en lo que me están oyendo también pueden pararse, estirarse un poco, yo ya lo hice 2 veces, porque es importante mantener esa movilidad. A muchos se les puede dormir las piernas y todo, pero a largo plazo, ¿cuánto es lo que nos está afectando todas estas diferentes situaciones, verdad? Entonces, sí está ligado completamente a la productividad, que es una forma de que más empresas lo tomen como tal, pero sí hay muchos indicadores y cada vez lo vemos más, entre más nos movemos, mejor estamos. Entonces, ¿qué sucede con nuestro cuerpo cuando estamos un periodo largo y sin actividad? La quema de calorías se reduce a menos de 1 por minuto. Los sistemas cardiovasculares, endocrino, digestivo, reproductivo, respiratorio, muscular, óseo y nervioso se ven negativamente afectados, y estar sentados por periodos prolongados altera, perdón, el estado de ánimo y los niveles de energía y productividad. Entonces, sí hay mucho que considerar en este tipo de cosas. Entonces, vamos a lo que es el siguiente concepto, y voy a tratar de ir un poco más rápido para cubrir todo y dar suficiente tiempo de preguntas y respuestas. Cuando hablamos de confort, muchas veces hablamos del nivel acústico para que sea más productivo, más cómodo, pero también es para que podamos dormir mejor. Yo no sé a cuántos les pasa de que, bueno, ahorita que estamos en cuarentena, pasan mucho menos buses y en la madrugada no tengo que oír los camiones y buses que pasan en la autopista principal cerca de mi casa, entonces descanso un poco más. Entonces, los niveles de confort acústico son importantes, tanto el térmico, los olores, súper importante, que sea accesible para todos y ergonómico. Una de las cosas que se debe de tomar en cuenta aquí, sobre todo en oficinas, es tener de los escritorios que son autoajustables para poder trabajar parado. Nosotros tenemos sillas súper ergonómicas y todo, pero de vez en cuando trabajar parado ayuda a la circulación, te sentís mucho mejor. Hemos llegado hasta en otros proyectos se ha hecho de que ponen bicicletas estáticas
abajo, o sea, como para sentarte y poder estar trabajando también, pero como opción, no como al 100% del tiempo. Entonces, ves el confort de otra forma diferente, no solo de que tengas la ventilación, sino que también un, un interior libre de distracciones, productivo y cómodo. Entonces, las consideraciones térmicas, perdón, cuando se reduce la reducción de 4% en el desempeño en temperaturas más cálidas y una, perdón, se debe tener claro que no es lo mismo para temperaturas cálidas ni temperaturas frías, es decir, debemos de estar adecuadamente y muchas veces eso nos ayuda, los sensores tanto en el interior como en el exterior, para tener un delta adecuado para las diferentes personas que están ahí. Hay que encontrar medias porque también no es el mismo confort térmico para una mujer joven que para una mujer más adulta o un hombre joven o un hombre adulto y depende mucho también de lo que estamos vistiendo. Entonces, el 66% de nuestro desempeño se ve reducido cuando tenemos un ruido distractor. No voy a decir el proyecto, pero uno de los proyectos en los que hemos estado trabajando han tenido ese problema con el aire acondicionado, de que está el ruido. Una de las encuestas que salió peor fue justamente porque estaba súper disconfort, porque tenía el sistema de todos los aires acondicionados a la par de su oficina, de su ventana, haciéndole ruido las 8 horas del día. Entonces, definitivamente esa persona no iba a tener el mismo rendimiento que alguien que estuviera en silencio y sin más si tuviera que concentrarse y poner mucha atención en algo. La última categoría o concepto es el de mente y es el que muchas veces menos cuidamos nosotros. Entonces, en este se exigen estrategias de diseño, tecnología y tratamientos para proporcionarnos un ambiente físico que nos dé una óptima salud emocional y cognitiva. Entonces, una de las cosas que me fascina de es de que te exigen tener una biblioteca con libros no solo de tu trabajo, sino que sobre bienestar emocional, de salud, donde puedas tener información diferente de cómo cuidar tu mente y tu cuerpo. Perdón. Entonces, es algo que te promueve el bienestar y obviamente te dan tiempo también para poder acceder a esta biblioteca. Las encuestas son súper importantes después de la ocupación para tener realmente una medición exacta de cuánto es lo que se está o cómo se está viviendo el espacio para los diferentes usuarios. Perdón, voy a tomar un poco de agua, ya tengo tiempo sin tomar nada, así que gracias, perdón. Entonces, con esta información de las encuestas, que también tienen que ser súper honestas, no verse forzados a que les va a pasar algo por la información que están dando, sino que te da información valiosa para saber que todo está fluyendo y cuáles son las diferentes cosas que puedes hacer para mejorar. Otra de las diferentes estrategias es horarios flexibles. Ahora mucho más que ya se probó el teletrabajo, ¿verdad? Ya podemos tener esa opción más flexible para poder estar en las actividades de los niños y que nos dé una salud familiar también. Los espacios adaptables, tener diferentes actividades de altruismo que vayan acorde a la empresa o a la filosofía de lo que se hace, ¿verdad? Tener protocolos y realmente una transparencia en todas las actividades es súper importante. Y una de las estrategias es tener elementos biofílicos, que es algo de naturaleza, tener vista hacia naturaleza, tener suficientes plantas adecuadas, que es súper importante. Pero
Después de un micro descanso de 40 segundos, las personas que ven techos verdes en vez de techos de concreto demostraron mayores niveles de concentración. Aparte de que en nuestros países donde el sol es bastante intenso, también evitas reflejos, evitas la parte de térmica del calor que se transmite hacia adentro. Entonces, todos estos elementos, tanto de techo verde, muros verdes, bien hechos, tener plantas adecuadas, ayudan mucho, ¿verdad? Entonces, sí es un elemento a considerar. Entonces, tenemos que tener claro que estas adaptaciones deben de ser adecuadas y pensadas. Otra de las estrategias o de los conceptos es la innovación, que solo tiene dos rubros que quería mencionarles. Él te deja proponer también. Es decir, si tú tenés estrategias innovadoras que realmente estén respaldadas con investigación, medición y sea medible, también te dan puntos por innovación, o si haces un desempeño mucho mayor de los niveles que ellos te están pidiendo. Ahora para ya hablar de las versiones de Well, eh, les hemos comentado sobre 7 conceptos que eran los iniciales. Ahora tenemos 10 en la versión 2. Se han incorporado lo que son el movimiento, comunidad, los materiales ya como más específicos, ya un poquito tomándole un poquito de lead más. El sonido, la acústica ya es una categoría aparte. Lo que se ha hecho es más que todo separar los diferentes criterios, ya dándoles una importancia a cada uno de ellos, y ahí pueden ver las dos versiones que tenemos. Antes eran 7, ahora son 10 diferentes categorías. Entonces, en las oficinas, ¿de qué te sirve Well? Realmente mejora el entorno de los empleados y clientes. Hay un retorno de la inversión definitivamente, hay un liderazgo en la industria, más en nuestros países donde todavía no se ve tanto esto. Nosotros ya llevamos en uno de los proyectos trabajando desde el diseño con ellos desde hace más de 4 años, y esperamos que ya, si todo sale bien, este o el próximo año se haga la certificación. Pero se ha pensado en eso, en la diferenciación de la industria y hacer las cosas bien, no por una placa, sino por el bienestar de todos los usuarios que vamos a tener. Hay un incremento de productividad y una mayor satisfacción y retención de empleados, que muchas veces no pensamos en eso, pero el costo de perder a alguien que ya hemos capacitado es grande. Entonces, que se sienta una comunidad realmente, que se sienta una filosofía, y que realmente te valoren como empleado para tener tu espacio adecuadamente, es muy importante. Ahora, en casas, el ambiente es mejorado para los residentes, o sea, vivís mejor. Ahora que vamos a pasar, creo yo, un poco más de tiempo en las casas, tiene todavía muchísimo más sentido. Hay un reconocimiento a todas estas, lo vivís más. Hay un aumento del valor de la propiedad, y eso todavía no se ve mucho en nuestro medio, pero sí cuando más gente conozca de los beneficios, y muchas veces no es que tengas que tener el gran rótulo de súper, lo que es súper avanzado y todas las estrategias que estás teniendo, pero nosotros nos damos cuenta cuando en un espacio nos sentimos más cómodos, vivimos mejor y todo. Y mucho tiene que ver todas esas estrategias, como tener unas plantas bien puestas, un espejo de agua, cuando estemos en contacto con la naturaleza. Hay una energía mejorada en las viviendas, hay una calidad del sueño y hay un impacto positivo en la salud. Estos son varios ejemplos de lo que son proyectos que ya están certificados Well. Obviamente están fuera de Centroamérica, pero pronto vamos a tener ya varios también. Esas son las oficinas centrales de CBRE en Los Ángeles. Y este es
que tiene no solo, es un edificio de patrimonio histórico, es decir, no tienen que ser solo edificios nuevos los que puedan aplicar todo eso, sino los que ya están en funcionamiento pueden tener todas estas políticas y todas estas estrategias de diferenciación con el fin de mejorar el bienestar de todos los que usen el edificio. El tamaño también no es limitante para ello. Ese es en Nueva York, Park Avenue. Esos ejemplos que da el Well Institute no son tan específicos a la arquitectura, más solo para explicarlo, pero muchos de estos, como por ejemplo este Centro de Paisajes Sustentables o Sostenibles, que es el Phipps Conservatory and Botanical Garden en Pittsburgh, que mi socio y esposo Rafa tuvo la suerte de ir a conocer, no solo tiene lo que es LEED, sino que también, y es un platino, tiene también WELL, tiene Living Building Challenge y Sites. Entonces tiene muchas iniciativas. Y como ven, no es una arquitectura o algo mega moderno, extravagante, sino que son estrategias bien aplicadas. Y algo que siempre me gusta mencionar, ni WELL, ni LEED, ni la arquitectura bioclimática tiene una estética específica, sino que son estrategias de utilizar los recursos adecuadamente con un fin, ya sea de eficiencia o de bienestar. Entonces, no es que tengamos que ocupar un muro verde o tengamos, o sea, no son camisas de fuerza, lo que sí es que te piden desempeños mínimos y adecuados. Entonces, podemos tener oficinas en donde hay columpios para tener distracción, suficiente verde. Ahí en esta oficina que les estoy mostrando hay también salas totalmente acústicas para tener reuniones en privado y que no se oiga y no moleste a los demás. O sea, hay muchas estrategias. Definitivamente la creatividad es el límite y todo. Entonces, estos cambios que estamos viviendo no solo son un golpe que estamos recibiendo, sino que realmente son oportunidades. Y ese es el mensaje más grande que quiero dejarles, que son oportunidades de mejorar nuestro espacio. Igual es una herramienta, te da una guía, te da una estructura que muchas veces cuando estás hablando sobre todo lo que es medioambiental y todo, creen que solo es algo de abrazar árboles, ir a sembrar árboles o de medio efímero. No, realmente es concreto y podemos tener diferentes estrategias. Y lo que me gusta de los sistemas de evaluación es que aparte de que alguien más te da ese reconocimiento y de decir si lo estás haciendo bien o estás cumpliendo, no es que solo porque pinto de verde la cosa ya es ecológica, sino que realmente está comprobado que hay un cambio y hay una mejora, ¿verdad? Entonces, por mí esa es la presentación sobre WELL. Espero no haber ido muy rápido y no haberlos confundido. Es una introducción, podríamos hablar de cada concepto horas, más yo que me apasiona eso, podríamos pasar en esto todo el día, pero sí quería dejarles como una visión global de todo, y lo bonito de lo que es WELL es que te da una estructura de cómo medir el bienestar. Entonces, abrimos el Claro. espacio para preguntas. Sí, muchísimas gracias Heidi por la presentación. Estuvo muy, muy enriquecedora para nosotros. Sí tenemos preguntas. Creo que en algunas sí se estuvieron respondiendo durante toda la presentación, pero vale la pena hacer el recordatorio. Una de ellas es cuáles son las modificaciones que se le han realizado a la versión 2 comparado con la versión 1 de Well. Bueno, una de las más grandes definitivamente es que son más conceptos o categorías, son 3 más. Se han ajustado ciertos parámetros, por ejemplo, los niveles de iluminación ya no hay un valor que antes era 250, ahora lo han dejado en 200 después de muchas mediciones y comprobaciones, pero son ajustes pequeños en iluminación.
lo que sí es una reorganización de todos los, llamémosles créditos o de todos los futures de cada una de las categorías para darles la relevancia, porque la idea de ellos ha sido, por ejemplo, en acústica, antes estaba dentro de confort y claro, sí, lo veías y todo, pero se quedaba como muy, como que fuera algo secundario, pero en realidad tiene una prioridad como tal, igual como el confort térmico. Entonces, le han querido dar relevancia a estas diferentes nuevas categorías o conceptos para que la gente también los logre visualizar como más claro de que hay que hacer algo también para ellos. Muy bien. Consultan también si existe en El Salvador alguna empresa con capacidad de generar datos sobre los beneficios de implementar WELL. Datos como las mediciones o en qué sentido, tal vez sí me podrían Pues, ampliar. pues únicamente decía generar datos sobre los beneficios. Única la pregunta. Bueno, Ah, nosotros que trabajamos de esto y vemos todas las mediciones, hacemos las mediciones, ¿verdad? Y acompañamos todo el proceso, tanto de LEED, Well Living Building Challenge o EDGE, que es como un poco más sencilla. Eh, nosotros tenemos muchísimos datos de esto y tenemos la estructura para poder definir los datos en sí y generar esos datos. Lo que en muchos proyectos lo que hacemos es que bastantes cosas se quedan automatizadas para no tener el problema de la manipulación humana y tener esa duda de que si se falsearon o no los datos, sino que es tal cual y así se mandan. Pero también todos los datos que se generan en estos proyectos se reportan cada 3 meses, cada 6 meses y cada año, sobre todo en Well, en LEED cada año, pero sí se van reportando y hay una base de datos completa que la tiene el GCBI y el Instituto de Well. muy bien. Gracias, Heidi. Hay otra pregunta donde se consulta si la acreditación de LEED debe obtenerse previo a la acreditación de WELL. No, son independientes. Lo único que si ya tenés la LEED, ya tenés muchas cosas ganadas, porque ya no tenés que ver cosas de eficiencia, ¿verdad? Entonces, no es que te obliguen primero a hacer LEED para después hacer tu certificación WELL, pero sí se complementan mucho y obtenés muchos más beneficios de tener las dos. Muy bien. También preguntan qué viabilidad hay de implementar estas certificaciones en planificaciones urbanas, en espacios públicos, por ejemplo, hospitales, oficinas de infraestructura educativa pública o en planes de viviendas sociales. En estas, y eso es lo que me fascina de este tipo de sistemas de evaluación, son adaptables a todo. O sea, lo puedes hacer en un parque, lo puedes hacer para tu propio cuarto si lo quisieras. Obviamente ya el proceso de certificación sería un poco caro solo para tu cuarto, ¿verdad? Pero sí hay muchas estrategias que los podés aplicar en general. No hay una limitante de que si tiene que ser solo oficinas, por ejemplo. Se habla mucho más de oficinas por la parte de productividad porque la línea que ellos vieron y que funcionó también con LEED es por la bolsa van muchos más, ¿verdad? Entonces cuando ya ven, ya hay varios metidos en el movimiento, ya otros lo copian, pero para mí en vivienda, en todas las viviendas debería de ser parte. A mí en un mundo ideal, este tipo de criterios debería de estar en las leyes y debería de ser obligación. Por ejemplo, no permitir el 100% de impermeabilización en un proyecto, sea cual sea el proyecto, no importando nada. O, por ejemplo, que todas las instituciones de gobierno deberían de ser tan eficientes como, por ejemplo, para por lo menos un LEED básico. Entonces, no hay una limitante. Por ejemplo, la arquitectura bioclimática, hay urbanismos bioclimáticos donde se adaptan realmente a la situación específica del clima, de las condiciones de topografía y todo, para dar una respuesta urbanística.
adecuada para el espacio en el que está dando. Entonces, todas estos sistemas de evaluación no son camisas de fuerza, son guías realmente, son un abanico de estrategias que lo que te hace es darle la medición y la estructura para que sea válido, ¿verdad? No es solo porque decís que tal vez estás haciendo algunas medidas de eficiencia, sino que realmente son comprobables y te dan los parámetros para que en ese uso que tú estás teniendo, ya sea hospital, ya sea casa, ya sea oficina, realmente sea adecuado y no es solo arbitrariamente decidido, sino que es por métodos científicos que se ha sacado para tener ese valor específico que da un beneficio, ya sea económico, ambiental, idealmente también en las personas y como Well, que se centra en el bienestar de las personas. Muy bien. Aquí hay un comentario más por comentar la importancia del concepto One Health y One Welfare, en donde la salud humana y animal son interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas en cuales coexisten. Sí, Estos son mis comentarios. no, definitivamente. Y justamente hoy estaba viendo un video que lo vamos a compartir en nuestras redes sociales y lo van a poder ver. Es que somos parte de un ecosistema. O sea, ¿en qué momento nos olvidamos? O sea, nos olvidamos de que somos una parte y tenemos una interacción. O sea, no somos dioses y señores de la naturaleza para dominarla, sino somos parte de la naturaleza. El ser humano ha olvidado esa esencia que somos naturaleza. Entonces, yo tenía un profesor de la maestría que nos decía que nos vamos a convertir en 100% materialidad y totalmente inorgánicos. Le digo, Dios mío, en el momento ya no va a estar usted aquí porque usted es orgánico. Tuvimos una gran discusión de sobre ese tipo de cosas, pero sí, en realidad olvidamos que no somos independientes, nuestras acciones afectan a los demás, así como los demás nos afectan a nosotros. Y esa interacción es lo que enriquece los ecosistemas, porque el mundo tiene, o las diferentes especies están billones de años aquí, porque ha habido intercambio de información y lo hemos ido ocupando para mejorar. Y aquí lo hemos ido haciendo para empeorar, ¿verdad? Los humanos. Pero hay un concepto del diseño de biomimetismo, que es eso, emular la grandiosidad de la naturaleza, que es una biblioteca y laboratorio de prueba y error de billones de años, que la tenemos a nuestra disposición y que puede ser aplicada para el diseño de productos, para el diseño arquitectónico o diseño de interiores, o también económico, cómo funciona un ecosistema adecuadamente para que todas sus partes estén bien, no solo una de las partes se beneficie, sino la colaboración entre los sistemas es súper importante. Muy bien. Perdón, me extendí más de la cuenta en eso, pero No sí. hay problema, Heidi. Aquí hay otra pregunta ya específicamente de la certificación WELL y dicen de que parece que WELL está más enfocado al bienestar del usuario del inmueble. Todas las características de WELL tienen la misma calificación, plata, oro, platino, o cada una de esas características puede tener diferente denominación. No, el sistema, cuando ya cuando tenés una evaluación completa, te dan el WELL como general, pero cada una de las categorías puede tener una evaluación diferente. Lo único que ellos no te dan ciertos prerequisitos en cada una de las categorías para lograr como un mínimo balanceado, pero no te obligan a tener que hacer los 102 estrategias para obtener la certificación. Entonces, los niveles de certificación o el plata, oro y platino, es del puntaje general después de haber hecho todo el sistema. No te pueden dar solo WELL en mente o solo WELL en la parte de aire, sino que tiene que ser como más holístico, porque la idea de la certificación es
esa parte completa. El ser humano no es solo sistema cardiovascular, sino que tiene que ver con muchísimos diferentes sistemas y se interrelacionan uno con otros. Entonces, igual es la certificación, no es que solo puedes obtener una categoría, sino que tienen que ser dentro de todas un mínimo. Muy bien. Consultan ya con temas específicos, hablan con respecto al agua. ¿Cuál sería ese proceso de enviarlo a algún laboratorio o te prepara la certificación para entender un diagnóstico sobre agua? Con respecto al agua, les voy a comentar un poco cómo es esa evaluación. O sea, tú durante el proceso de diseño haces unas mediciones, ellos te dan los diferentes parámetros que tenés que ver, qué, qué componentes inorgánicos hay en el agua, cuál es el porcentaje de minerales y todo esto, como un análisis inicial de agua, y tú propones ya lo que es un sistema para adecuar esa agua para el consumo humano. Y después tenés que tener ya como una política de las diferentes cosas que tú vas a ir haciendo para mantener y garantizar que ese nivel se va a mantener. Entonces, ya una vez tú has mandado toda tu documentación, tú te aseguraste de que estás cumpliendo todo, entonces mandar la documentación y viene lo que es como un perito a revisar, pero toditito. O sea, en una de las evaluaciones que nos comentaba uno de los instructores que hemos tenido, que nos ha acompañado en varios procesos, es de que llegó a un proyecto este evaluador y inspector, llegó a las 7 de la mañana y se fue hasta las 10 de la noche porque empezó a medir, a sacar todas las muestras de agua, y no es que tú las vas a hacer, él se lleva las muestras y él lo hace en un laboratorio independiente. Entonces, no hay ninguna forma de que uno como diseñador o como asesor o el mismo propietario pueda tener acceso a manipular estas muestras, sino que él se las lleva todas de agua, de los aires acondicionados, toma cultivos, también mide la luz durante el día y durante la noche porque tiene que verse la diferencia y si cumple realmente los estándares y los ratios de iluminación que se pide. Entonces, hace entrevistas, revisa todos los materiales de limpieza, habla con la gente de limpieza para ver cuáles son los protocolos, observa. Entonces, no es que tú lo tengas que preparar y mandar los resultados de las muestras, sino que alguien viene a hacer todo el muestreo. Y después ya se hace y podés ajustar cosas. O sea, es decir, si durante la evaluación de desempeño tú tenés parámetros que se han disparado y eso, ellos te ayudan a ver por qué sucedió eso. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Fue parte del diseño o cambió algo en el proceso que hay que ajustar? Y después ya se hace una reevaluación y te dan la certificación si ya llegaste a los niveles adecuados. Ok. Preguntan también qué tan factible es que esta certificación se pueda implementar en edificios ya existentes. Hay y eso es lo bonito de los sistemas, ¿verdad? Si tú realmente querés para un edificio existente, está la versión de operaciones y mantenimiento, en donde te van a evaluar definitivamente cosas no estructurales, porque son muy difíciles de cambiar a menos que sea techo de asbesto, entonces sí te van a decir, mira, hay cosas que no. Pero ahí es cuando es súper importante tener un asesor en este tipo de certificaciones que tenga experiencia y que no solo sea empírico, ¿verdad? Sino que realmente ya haya trabajado y no solo a veces no solo en la certificación WELL, sino que en otras, porque y nos pasa mucho del LEED, tomamos cosas súper interesantes que se pueden aplicar en WELL y que pueden ser innovaciones para WELL, igual como Living Building Challenge, que es como
como la más avanzada y que estamos haciendo aquí en El Salvador ya también, porque ya ve arquitectura regenerativa, ya no solo nos quedamos en ser eficientes, en ver el bienestar del usuario, sino que también en cómo podemos retornarle algo a la naturaleza y al medio para que se regenere. Entonces, es súper importante tener una buena asesoría y una buena guía porque es un proceso largo. No es, no es algo de dame la receta y cuáles son las cosas, un checklist que tengo que hacer, sino que es un proceso de cambio de cultura, de conocimiento, de diferentes cosas que debe de propiciarse para hacerlo bien. Por lo menos esa es nuestra visión, ¿verdad? Nosotros no es, el objetivo no es la placa, sino todos los resultados que podés obtener y que el proceso sea educativo para todos, para que realmente haya un cambio en la forma de ver la sostenibilidad y que la arquitectura no es solo agarrar una imagen de Pinterest y copiarla, sino que tiene que responder a la misma individualidad del usuario, de la empresa y de los beneficios que tiene todo un sistema de evaluación como lo es Well. Pero sí, operaciones y mantenimiento también hay para Well, así como hay Current Shell, y que es solo cuando son edificios para que vas a alquilar el interior, que no vas a tener una injerencia en todo lo interno, la decoración interna, el funcionamiento interno, sino que la envolvente y el corazón del edificio. Muy bien. Consultan también, y creo que recién lo acaba de mencionar Heidi, si hay edificaciones en el país que estén en proceso o hay gestión de procesos de edificios que estén en proceso web. Sí, efectivamente tenemos un centro comercial que ya está construido casi en su totalidad, pero que todavía estamos en el proceso de toda la documentación y ese va a tener certificación LEED y WELL también. Súper bien. También consultan, y creo que eso tiene que ver mucho con el proceso de certificación, si la certificación se puede llegar a obtener cuando el edificio está en funcionamiento o si se puede obtener antes y cuáles son esos tiempos de respuesta para obtener la certificación. Bueno, depende mucho de la calidad de la documentación, porque Ok. si la documentación está súper bien hecha, normalmente se tardan de 20 a 25 días para darte ya la respuesta final, pero en Well tenés que hacer la verificación del desempeño. Entonces, primero revisan toda la documentación, que creo que son 3 semanas, si mal no recuerdo, han ajustado un poco los tiempos, pero sí creo que son 3 semanas, Ujú. donde hacen la programación de la visita, pero el que viene a revisar todo ya tiene que conocer el proyecto y trae sus observaciones y qué es lo que quiere ver y todas las cosas, ¿verdad? Entonces, después de hacerlo del desempeño, después de todas las pruebas de laboratorio y que tienen todos los resultados, son otras 2 semanas o 3 semanas para darte ya la certificación final si no hay ninguna observación, pero si hay observación, una retroalimentación donde hay que completar información y eso, ¿verdad? Edificios existentes pueden tenerlo, pero depende mucho de cómo puedan comprobar los cambios los desempeños que están teniendo. Es decir, si el proceso para nosotros en un edificio existente es hacer un análisis completo de cómo está, a dónde puede llegar una proyección y ver cuál es el camino y elegir cuáles son las estrategias que también son eficientes en cuanto a costo para poder llegar a la certificación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Sí. Hay un montón de preguntas, Heidi. Creo que vamos a tratar de consolidar algunas cuantas. ok. Preguntan cuáles empresas de Centroamérica están en proceso perdón, proyectos que estén en proceso de certificación WELL y se encuentran con asesores en Centroamérica para el apoyo a la certificación. Hay varios en Centroamérica, no somos muchos. Sinceramente, no es algo tan generalizado y es entendible porque lo primero es entender
que hay, una necesidad de eficiencia, ¿verdad? Que eso fue lo primero que se ha trabajado mucho y se ha oído más, la eficiencia para mejorar los costos. Ahora, y mucho más ahora con toda la situación global, con lo del virus, la necesidad del bienestar se ha visto todavía, o sea, le damos un peso mucho más grande. Sí hay varios, conozco en Guatemala, hay un estudio que también hace la certificación WELL en Costa Rica, pero proyectos en Centroamérica registrados todavía no hay solo el que nosotros vamos a registrar ahorita, por lo menos de que yo conozco. Eso fue, ¿cómo se llama? El único que conozco, ¿verdad? Que es el de la pieza central en Vía del Corso. Muy bien. Estos son bien específicos, pero creo que vale la pena mencionar. ¿Les gustaría saber cuáles son los 29 parámetros que evalúan para medir la calidad del aire? Dios mío. O sea, Sí, sí. si les digo los 29 parámetros de la calidad del aire, vamos a estar una hora aquí, pero un poco resumido, ¿verdad? Hay, por ejemplo, que no permiten fumar, es una de las políticas iniciales. Ujú. De ahí se ve la efectividad con que ventila el sistema de filtración, el control de moho, los protocolos que hay de limpieza, porque afecta qué tipo de sistemas o químicos se ocupan para limpiar, la cantidad de VOCs en todo por ejemplo, las pinturas que se utilizan, si hay remodelaciones, cuáles son esos protocolos o esas directrices, el control de humedad, y dependiendo del tipo de edificio también así son los niveles que te piden. Entonces, podríamos hacer solo un webinar de la calidad del aire, entonces Sí, no, es sí, bastante no, complejo. sí, o sea, agarró la más chiquita para preguntar, ¿verdad? O sea, sí, porque son 29 features que tiene solo esa del aire. Muy bien. Continuando con las preguntas y quizás en favor a nuestro tiempo, pues vamos a procederlo de una manera rapidita. Consultan cuáles, según los porcentajes que se presentaron al inicio, que estaban en un círculo y se refieren a los conceptos mencionados, sin mínimo de desempeño óptimo, ¿se miden a base de metros cuadrados o en base a qué son medibles? Vamos a regresar a la quiero ver si me imagino que es esta. ¿O a cuál porcentaje? Porque hemos Porcentaje, hablado un montón de conceptos mínimos porcentajes. mencionados, sin mínimo de desempeño óptimo. Hay varios porcentajes, pero cuando lo pasamos a porcentajes, realmente es donde vemos que es independiente, es más, no es por unidad valorativa, sino es el porcentaje ya de un promedio, ¿verdad? Entonces, no sé específicamente a cuál se referirá. Veamos si nos contesta. Bueno, para mientras definen bien la pregunta, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo se relacionan estos presupuestos de construcción con proyectos antiguos? ¿Qué beneficios económicos se logran o si la inversión es mayor? Esto está muy relacionado con el costo aproximado de la certificación también. Bueno, ahí depende por los metros cuadrados a certificar y depende del lugar donde estás, ¿cómo se llama? Depende del país también y el tipo de edificación, así es el costo que te dan. Realmente Well ha bajado sus costos. No me puedo la tabla de todas las variables de costo, pero sí se tiene un beneficio. Obviamente, si tenés empleados más saludables, producen más, tenés mayor productividad, tenés también una mejora de imagen de la empresa. Todas
nosotros siempre decimos, todas estas estrategias de sostenibilidad y de eficiencia, probablemente en edificios ya que están operando, son un poco más caras de implementar porque hay que hacer mayores modificaciones. En diseño es mucho más fácil, ¿verdad? El papel es más fácil hacer todos estos ajustes y diferentes cosas, pero ya en operaciones es un poco más complicado, pero igual no son gastos, son inversiones, porque tener mejor calidad del aire también hace que funcionen mejor los equipos, que no los estás sobrecargando, sino que están bien diseñados para la actividad que estás teniendo. No te quitas tal vez contaminantes del interior. Entonces, todo este tipo de cosas ayuda a que la inversión se recupere mucho más rápido. En otros países, como en Estados Unidos, solo con el hecho de pagar menos por los seguros, ya recuperas un montón de cosas. Perdón, hay otros estados, creo que California es uno de ellos, que da incentivos también fiscales. Entonces, es un proceso y creo que aquí en El Salvador, por ejemplo, también lo hemos vivido, que empezamos con hace más de 10 años hablando sobre el LEED y sobre todos los beneficios. Muchos dicen que evangelizando un poco, ¿verdad? Sobre estas temáticas. Y ya pudimos ver que una vez la oficina de planificación también vio todos los beneficios, también quiso ser parte de esto y ya da beneficios tangibles como que es más rápido el proceso de obtener permisos cuando llevan todas estas medidas, que también pueden tener diferenciación en la cantidad del porcentaje de construcción. Entonces, es un proceso. Yo siento que probablemente cuando las aseguradoras vean también que sus costos de reclamos y eso bajen, cuando hay alguna edificación o unas oficinas que tienen todas estas diferentes medidas implementadas, se va a ir cambiando, pero también depende mucho de los consumidores. Si nosotros le damos énfasis y una valoración diferente a que preferimos, por ejemplo, ir a comprar a un lugar que tiene todos estos beneficios y todas estas estrategias implementadas y que tratan mejor a sus clientes o a sus empleados o que tienen una filosofía de limpiar ecológicamente. Entonces, cuando nosotros como consumidores exigimos y valoramos este tipo de cosas y compramos productos que están hechos en fábricas que tienen esta filosofía, entonces también aportamos. Entonces, cuando hay un cambio realmente de cultura, también hay más beneficios, ¿verdad? Muy bien, creo que voy a consolidar una de las preguntas que ha estado repitiéndose, que es el costo de la acreditación profesional WELL y dónde pueden tomar estos cursos y si esto está habilitado o en qué lugares se puede obtener esta acreditación profesional. La acreditación solo la da el Instituto WELL, Uh-huh. entonces es a través de ellos. El costo no me lo puedo ahorita, lastimosamente Sí. no, no es mi rubro realmente, ¿verdad? De la acreditación, pero es de ver, hacer la consulta ¿cómo se llama? En la página de WELL, ahí pueden tener la información. Ellos también tienen cursos para poder ser, acreditarse, pero no te dan, o sea, es como lo explico, una cosa es tener el cartón y otra cosa es aplicarlo, ¿verdad? Son dos mundos muy diferentes. Nosotros llevamos 10 años en esto y todavía seguimos aprendiendo con cada uno de los proyectos. Es un muy buen paso el conocerlos. Nosotros vamos a estar dando más información sobre todo de todas estas implementaciones, las categorías para que vayan conociendo, porque nuestra idea no es que haya 20,000 gentes que tengan el cartón, sino de que realmente lo apliquen adecuadamente, no con el objetivo de la placa, sino del cambio y de la sustancia realmente de lo que es una certificación, ¿verdad?
Muy bien, Heidi. Una última, y creo que esto es más para comentarlo, y Ujú. podemos hasta incluso cerrar esta parte de preguntas. ¿Cómo percibe la propuesta de estas certificaciones en este mercado? Ahorita con el tema del COVID, ¿habrá un aceleramiento o qué cambios se proyectan en nuestro mercado después de esta pandemia? Yo considero de que va a haber más apertura, sobre todo a la idea de que hay una forma diferente de plantearse las cosas y que en realidad el bienestar del usuario es primordial en esta cosa, ¿verdad? Ya no es solo el usuario como, por ejemplo, en oficinas que va a producir, sino que realmente tiene que estar bien para producir y tiene que tener las condiciones adecuadas para hacerlo. No sé cómo en nuestras economías, después de todo, cuando se reactive un poco la economía, no sé qué tanto va a ser la prioridad de invertir en algo así, porque sí no es, igual no es una certificación tan económica porque implica mucho lo que es el testing y hacer un montón de pruebas, ¿verdad? Sí, y alguien que viene de fuera a hacerlo, porque no hay nadie capacitado en el país o en Centroamérica que lo pueda hacer, no hay nadie, ¿verdad? Entonces, tiene que venir de alguien de fuera, pero sí, sí va a haber una mayor conciencia de que en realidad es una necesidad pensar en el usuario, o sea, es volver a las bases de lo que es arquitectura, ¿verdad? Saber realmente quién es el que va a usar, para qué va a usar el espacio y cuál es la mejor respuesta del espacio para esta persona y así se va a ir ampliando. Es igual que, yo siento que es igual que LEED y el hecho de que estamos viendo que la salud se ve muy afectada con cualquier desbalance de la naturaleza y ahora se va a magnificar mucho más. No creo que sea la última experiencia que tengamos. Ujú. Entonces, sí va a haber mayor conciencia de que estas estrategias tienen que ser no opcionales, sino que deberían de ser por ley que tienen que estar. Entonces, lo que buscan todas estas certificaciones y sistemas de evaluación es un cambio en el mercado y cambio también en la conciencia de los consumidores, ¿verdad? Entonces, creo que sí va a haber un cambio y nosotros lo estamos notando también. Antes era más difícil que la gente aceptara LEED, hoy ya es más fácil, ya hay más difusión, ya se perdió el miedo a ya se quitó aquel mito de que es solo un gasto, no es una inversión o no se necesita hacer. Entonces sí realmente hay mayor aceptación a eso y hay una mayor educación al respecto, que creo que esa es una de las variables importantes también, es que el consumidor esté claro de qué es eso. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay gente, profesionales, que dicen, si tienen dos ofertas de trabajo que pagan casi lo mismo, pero que el edificio o está certificado LEED o WELL, prefieren irse a trabajar en ese edificio porque la cultura de la empresa es diferente. Entonces, sí hay muchos diferenciadores y muchos beneficios para este tipo de cosas, ¿verdad? Y es la valoración que cada quien le da. Muy bien. Bueno, con esto damos por finalizada la fase de preguntas. Agradecemos, Heidi, por brindarnos esta sesión y darnos a conocer la importancia de generar estos espacios responsables para los usuarios, la influencia de esta arquitectura para brindar soluciones de bienestar y confort por medio de la certificación WELL. Informamos también a todos los que participaron en este webinar que vamos a compartir la sesión grabada a sus correos electrónicos que nos brindaron en el momento del registro y también pues invitamos a que participen en las actividades que como El Salvador GBC estamos realizando para seguir transformando el mercado de la construcción. Invitamos también a que sigan las redes sociales del Salvador GBC, así como las de Vecien Arquitectos, para que estén al tanto de todas nuestras actividades y pues también pues
podamos hacer nuestra parte y poder cambiar este mercado. Agradecemos nuevamente la participación de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Heidi, por brindarnos su tiempo, por brindarnos sus espacios y sus conocimientos. E invitamos a todos pues, a que sigamos trabajando para transformar nuestro país hacia la sostenibilidad. Les deseamos que pasen muy buen día y pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.